Tienen 5 minutos para ir por su pan. ¿Cómo han estado, hermanos? Qué bueno. ¿Y están preparados para estudiar? Ok, hoy vamos a empezar el capítulo 2. Digamos, de hecho, este capítulo se convierte en la columna vertebral del todo el libro de Hechos. Ya vimos las semanas anteriores el primer capítulo, digamos, como una introducción a lo que ahora vamos a ver. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen, ¿sí?, a que venga, a que sean investidos de poder de lo alto, con una comisión que les da? Vamos a leer los primeros 13 versículos del capítulo 2 y después de leerlos te invito a que oremos juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Oremos. Señor, así como leímos de estos hombres que habían esperado con fe, quizás hasta con ansia, la promesa que en este momento se estaba cumpliendo de acuerdo a la Escritura, crea en nosotros también, Señor, una expectativa para que también recibamos de ti esta promesa, porque no solo era para ellos, era para sus hijos y los hijos de sus hijos, y a todos los que estuvieran lejos, tanto en la distancia como en el tiempo, refiriéndose a cada uno de nosotros. Que hoy, Señor, también tu promesa se cumpla en este lugar a los que estamos aquí. Si alguien no ha recibido la llenura, el bautismo de tu Espíritu Santo, Señor, quizás esta la noche, que hoy puedan salir de este lugar bautizados con tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, terminamos viendo, cómo fue
suplido el lugar vacante que dejó Judas, pero un poquito antes, habíamos visto que Jesús durante 40 días se había aparecido a los discípulos después de haber resucitado y ascendió a los cielos. Y les dio el mandato que no se fueran de ahí, de Jerusalén. Ustedes ven en algunos otros pasajes, sobre todo los evangelios, que algunos de ellos se habían retirado a algunas regiones. Por ejemplo, en el evangelio de Juan, en el último capítulo, ven a 7 de sus discípulos pescando, ¿verdad? ¿En dónde? En Galilea. Y entonces el Señor los tiene que volver a reunir, pero ahora en Jerusalén. Y esperaron ahí 10 días. No les dijo el Señor cuánto tiempo tenían que esperar. Simplemente les dijo: esperen, porque va a llegar la promesa que yo les he hecho y que fue anunciada desde el Antiguo Testamento por medio del profeta Joel. Dice: esperen. Y pasados 10 días de que el Señor ascendió a los cielos, llegó una fecha especial, el día de Pentecostés. ¿Qué se celebraba en Pentecostés? Una de las 3 fiestas solemnes que el Señor les había pedido a su pueblo que celebrasen, ¿verdad? Venía la Pascua y después, ¿qué pasaba? La Pascua era un día, ¿no? Tenían que celebrarlo durante 7, pero era un día específico en el que el Señor guardó a su pueblo de aquellos que creyeran y pusieran sangre en los dinteles. El ángel de la muerte va a pasar por ahí y donde estuviera esa marca de la sangre del cordero que ellos iban a sacrificar, el ángel pasaría de largo y no moriría nadie. Y de todos los egipcios murieron los primogénitos, tanto de hombres como de animales, ¿verdad? Entonces esa fue una fiesta. Y después de eso, ¿sí?, 15 días después, había algo que se llamaba la fiesta también de las primicias. Y se recogía una pequeña gavilla de cebada, ¿sí?, y esa gavilla de cebada era mecida delante del Señor, ¿sí?, y después, eso es como anunciando la primera, digamos, la primera cosecha de la cebada, ¿sí? Y tenían que pasar 7 semanas, de 7 días, desde la Pascua hasta que venía el levantamiento de la cosecha, tanto de la cebada y de las primicias del trigo. Y ahí en esa fecha exactamente, después de un día de reposo eran 49 días, un día de reposo eran 50, celebraba lo que se le llama Pentecostés. Penta significa 5, ¿no? El pentágono, si ustedes ven el pentágono en Estados Unidos, tiene 5 lados. Entonces penta está hablando de 5, 50. ¿Sí? Y entonces habían pasado 50 días y el Señor le mandó a su pueblo festejar también esa fecha, junto con la Pascua y otras fiestas más. Lleno de pila, pero está fallando. Y celebraban entonces la Pascua. ¿Cuál era la otra fiesta importante que tenían que celebrar? Porque había muchas otras más. Pero ¿se acuerdan cuál otra fiesta importante les pidió el Señor que celebraran? La de los tabernáculos, que conmemoraba la gracia del Señor que tuvo, la provisión de Dios de su pueblo en el trasladarse en el desierto hacia la tierra prometida, ¿no? Con el maná y todo lo que Él les dio. Entonces, esas 3 fiestas, el Señor se las puso como obligatorias a su pueblo, que cada año tenían que festejarlas.
Pero la característica de estas fiestas se tenían que festejar, ustedes lo pueden ver en Levítico 23, hablan de estas fiestas. La característica de estas fiestas es que se tenían que celebrar, ¿saben dónde? En Jerusalén. Tenían que trasladarse a Jerusalén. No las podían festejar en donde estuviera cada quien, en sus casas. Tenían que trasladarse a la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Y entonces, fíjense, cuando llega ese día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban unánimes juntos? Ya habíamos visto que desde el capítulo anterior se habían mantenido juntos los 120 que mencionó el capítulo anterior que había cuando nombraron al sucesor de Judas, dice que había 120. Estos habían permanecido juntos, unánimes, y aunado a esto estaban orando. Que estos son muy buenos, digamos, elementos, si no pongo entrecomillados requisitos para recibir el Espíritu, sería muy bueno que la unidad, la unanimidad se pueda manifestar entre nosotros en medio de tiempos de oración. Y estaban así todos estos juntos, unánimes. Y estando en esa condición ellos juntos, todos, de repente, dice, de repente, a lo mejor eso nos puede pasar mañana, o a lo mejor hoy. A lo mejor podemos de repente ponernos a orar. Y ellos estaban así, y de repente, dice la Escritura, vino del cielo un estruendo. Todo lo que nos viene a nosotros como un regalo de Dios, entiéndanme el término, viene del cielo. ¿Sí? Viene de Dios. Digamos, el cielo es la morada de Dios. Y de ahí va a venir todo. Y en este momento, en esta ocasión, la manifestación de ese don que iba a venir vino con un estruendo, con un ruido, a lo mejor me imagino, no sé, algo. Eso sonó como tigre, ¿verdad? No sé, un estruendo. Ustedes entienden la palabra estruendo, algo ruidoso, a lo mejor como un rayo, algo que llamó la atención de todos. Nadie dejó de percatarse de ese estruendo. ¿Sí? ¿Y por qué tuvo que ser así? Yo, por ejemplo, estaba recordando, ¿se acuerdan cuando Elías está esperando que Dios se le aparezca? Y oye primero también un estruendo, ¿no? Y Dios no estaba ahí. A Elías se le apareció Dios en un silbido apacible. Pero era uno, nada más era para un hombre. Aquí había muchos, y quizás un silbo apacible, 120 no lo iban a oír. Y la manifestación de Dios tenía que ser con poder. Quizás el estruendo esté asociado a algo poderoso. Y vino ese estruendo del cielo, dice, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿En dónde estaban estos 120? ¿Cuál era el aposento alto? ¿De cuál aposento alto hablamos? Donde celebraron la Pascua, Jesús. Estaba leyendo algunos comentaristas y decían algunos, dicen, bueno, se dan varias opciones. El aposento alto pudo haber sido donde efectivamente celebraron la Pascua Jesús con sus apóstoles y ahí mismo instituyó la cena del Señor. O pudo haber sido en el aposento alto del templo. Y dan esta argumentación porque dicen, era difícil que una casa
pudiera contener a 120 personas. No eran tan grandes las casas. Por ejemplo, ¿quién tiene en su casa a lo mejor un balcón, digamos, una recámara que quepan 120 en la actualidad? Porque vamos a hacer una reunión para recibir el Espíritu Santo en la casa del que tenga un lugar para 120. Y nada más 120 van a estar invitados. No, bueno, dan esa argumentación, pero no importa si haya sido en el aposento alto del templo, en el aposento donde Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, estaban los 120 ahí reunidos. Y vino este viento recio, este estruendo como de un viento recio, dice, y llenó toda la casa. No solo el aposento alto se supone que había una planta alta y había más abajo otra planta, quizás cuando menos una más. Pero no solo le llenó esa parte, llenó toda la casa. ¿Cómo es el Espíritu de Dios? ¿Cómo pudieron percatarse o por qué Lucas describe aquí que llenó toda la casa? ¿Qué elementos pudieron presentarse ahí para que lo dejara registrado así? Lucas llenó toda la casa. ¿Cómo alguien se puede percatar que el Espíritu está llenando todo un lugar? Les pregunta para ustedes. ¿Hay paz, amor? Porque empezaron a hablar en lenguas. ¿Había mucho ruido? Por las lenguas de fuego. Pero aquí apenas está describiendo, digamos, la condición o la circunstancia que empezaba a ver quizás momentitos antes, previo al derramamiento del Espíritu. Primero ese viento recio llenó toda la casa, el estruendo, porque miren, ¿cómo es el Espíritu de Dios? ¿Se ve? ¿No, verdad? El Espíritu de Dios no se ve. Dice, Jesús le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, ¿cómo era el Espíritu? Si es como el viento, ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es el Espíritu de Dios. Pero hay algo que nos conecta con Dios, que es precisamente su Espíritu. Y cuando nosotros recibimos o tenemos el Espíritu de Dios, podemos percatarnos de las cosas espirituales. Pablo escribió a los Corintios, ¿sí?, precisamente acerca de esto. Dice, el hombre natural no percibe o no conoce las cosas de Dios. En cambio, el espiritual, ¿sí?, percibe o se da cuenta de todas las cosas de Dios, porque se han de discernir de manera espiritual. Así que las personas que estaban aquí, por la condición en la que se pusieron de estar juntos, unánimes, orando, estaban, digamos, en una condición de poder percibir algo fuera de lo común. Ese viento que percibieron no era un viento normal, no era un viento común, ¿sí?, como cuando percibimos algo así. Podemos sentir ahora con el calor que hace, ahorita que prendieron a lo mejor los ventiladores, percibimos ese aire que sueltan los ventiladores. O cuando hay un aire normal, cuando hace viento. Pero esto era diferente. Era algo que quizás ellos no identificaban con las cosas de la naturaleza, pero la identificaban con las cosas espirituales. Y al llenar toda la casa, estando ellos sentados, dice, de repente se les aparecen lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. A ver, a los que eran católicos me van a ayudar. ¿Quién es el santito ese que le ponen como una lengüita aquí de fuego? Ah, sí saben. ¿Sí eres ese, esposa? Bueno, ese representa bien. Y San Judas Tadeo era de los apóstoles, ¿verdad?
es el que se refiere en el. Así como dice, aclara, dice, como lenguas de fuego. ¿Sí? Algo visible, fíjense. Como Dios en su espíritu es invisible, permite que haya manifestaciones visibles, no de tanto de su espíritu, sino de una manifestación en la gente que va a recibir el espíritu, de ese mismo espíritu que reciben. Y apela quizás a dos de los sentidos, ¿sí?, por los que la mayoría de los seres humanos percibimos las cosas exteriores. Ok, tenemos 5 sentidos, pero los que digamos son más agudos para percibir las cosas, ¿cuáles son? ¿Qué sentidos? La vista y el oído. ¿Se acuerdan cuando Jacob engaña a su padre Isaac, que ya está ciego? ¿Qué hubiera pasado si no estuviera ciego? ¿Lo hubiera podido engañar Jacob? No bastó el olerlo. Dice, si tus ropas huelen a Esaú, porque le pusieron las ropas de Esaú. No bastó con palparlo, porque lo engañaron, le pusieron la piel del animal. Sí, también parecen tus brazos de Esaú. Y oyó la voz, dice, tu voz parece como a la de Jacob. Y entonces Dios aquí va a utilizar estos dos sentidos, el oído primero con los estruendos, con el viento que también percibe, ¿sí?, pero sobre todo con la vista. Se aparecen como lenguas de fuego, asentadas sobre cada uno, y los demás están viendo eso que el otro tiene, quizás no veían el propio. Como cuando luego hay unos juegos donde algunos les ponen una carta aquí y el que tiene la carta no sabe qué carta es, ¿no? Y los demás le tienen que estar dando pistas a él para que adivine qué carta tiene ahí. Entonces todos empezaron a percatarse de lo que estaba sucediendo, pero no quedó ahí solo el hecho, sino otra vez va a apelar Dios al oído. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y ahí viene lo del oído, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, déjenme regresar un poquito. Era la fiesta de Pentecostés. Bueno, más adelante lo va a decir. Venían mucha gente de muchos lados. Bueno, déjenme ir adelante porque lo liga aquí. Dice, se juntó la multitud en el verso 6 y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y en el 5 dice que moraban entonces en Jerusalén. Ese moraban, pónganle, ya sea que fueron de visita, ¿sí?, porque en realidad no residían ahí en Jerusalén muchos judíos, o ese moraban es que algunos llegaban desde la fiesta de la Pascua y se quedaban hasta Pentecostés. No se retiraban de Jerusalén y entonces buscaban un lugar donde morar todo ese tiempo para no estar haciendo viajes largos. Se me olvidó traer un mapa. Si alguien tiene por ahí una Biblia de Nueva Versión Internacional que sea de estudio, nadie trae una Biblia de versión internacional de estudio, porque ahí viene un mapa que le iba a sacar una foto para proyectarla y se me olvidó, y donde marca 15 lugares, que son 15 las regiones que después menciona de dónde estaban todos estos judíos, pero venían de lugares lejanísimos. Desde Roma venían algunos. Y todo ese trayecto que hacían pues era largo, y por eso había gente que se quedaba casi 2 meses. Desde la Pascua hasta Pentecostés se quedaban ahí, y algunos, si tenían un poco de recursos, se quedaban hasta tabernáculos.
pero no residían ahí, no moraban ahí exactamente, no era su residencia. Entonces cuando dice moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Entonces en Pentecostés se reunían judíos que habían sido dispersados por medio de la cautividad y de la persecución, fueron dispersados por muchas regiones. Y estos judíos perdieron su lengua natal. Ya no hablaban hebreo. Hablaban las lenguas del lugar donde habían estado residiendo muchos años. Les pongo un ejemplo para que me entiendan. ¿Alguien tiene un familiar que se haya ido a Estados Unidos y allá les nacieron hijos? Y quizás a lo mejor sus hijos ya no hablan español. Yo tengo unos conocidos que, aunque sus hijas se fueron chiquitas a Estados Unidos, ustedes las oyen hablar el español, lo hablan como gringos, no como mexicanos. Y algunos, de hecho, pierden su lengua natal. Cuando ya va 1, 2 o 3 generaciones, ya se olvidan de su idioma de origen o de sus padres o de sus abuelos. Bueno, esto les había pasado a muchos judíos. Al ser dispersados por la cautividad y por la persecución, ¿sí?, ya no hablaban hebreo, pero eran judíos. Por eso aquí dice, eran judíos, moraban ahí o fueron judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Les prometo traer para la próxima la foto y la proyección para que vean desde dónde venían todas estas gentes. Entonces, venían a celebrar la fiesta y estaban reunidos todos esos. Esto como, digamos, como un antecedente, una preparación de lo que Dios iba a hacer, porque Dios tomaba en cuenta todas esas gentes y toda esa lengua que ellos hablaban, o las diferentes lenguas que ellos hablaban. Y al ser llenos los 120 del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque a lo mejor es algo que va a surgir como preguntas, y si las hacen también, y si ahondamos en eso, está bien. Esta primera manifestación del Espíritu, de la llenura del Espíritu o de un bautismo en el Espíritu Santo, fue una diferente a las que vamos a ver después en la llenura del Espíritu Santo o en el bautismo. Porque estas primeras lenguas que se hablaron, en realidad no fue un idioma angelical o una lengua que nadie entienda. Estas eran lenguas humanas, pero era parte del bautismo del Espíritu Santo con lenguas humanas que los demás en otras regiones comprendían, pero los que las hablaban no las entendían. Ellos no sabían lo que estaban hablando. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Si ahorita Anita es llena del Espíritu Santo y empieza a hablar en alemán, a lo mejor ella no va a saber que está hablando en alemán, a menos que diga casco, ¿no? Para referirse a un refresco va a decir casco. Dice, eso es refresco. No, no es cierto, no sé si así. Yo nada más dije esto como chiste. Pero ella no va a saber. Pero si hay alguien que aquí que sepa alemán, va a entender, está hablando alemán. Pero ella nunca ha estado en Alemania, ¿sí? No sabe hablar alemán, pero en ese momento, producto de ese poder de Dios o de su llenura, le permitiría hablar en otro idioma desconocido para ella, pero que otros van a entender. Eso fue lo que sucedió aquí. Y ahorita me estaba acordando de un hermano que nos platicó, no sé si estabas tú, Beto, o fue en la reunión de los martes, que nunca había escuchado este caso, fíjense. Él nos decía, yo fui bautizado con el Espíritu Santo, pero ¿saben cuál fue el don que me dio? Dice, hablar el idioma de los sordomudos. ¿Estabas tú esa vez? Dijo, ¿cómo? Dice, sí. De repente, estando yo en una reunión, yo empecé a mover mis manos. Dice, y había ahí gente sordomuda que empezó a entender lo que yo les decía. Dice, pero yo nunca había practicado ese lenguaje de los sordomudos. Dice, y de ahí ahora tengo un ministerio, dice, yo en predicaciones,
En mi congregación yo estoy traduciendo porque tenemos ahí unos sordomudos, y en otros eventos más grandes, más masivos, yo voy a traducir al predicador con señas de los sordomudos. Yo nunca había escuchado ese caso, pero esa vez nos los compartieron ahí. Digamos, es como un bautismo del Espíritu Santo, que Dios da un don especial a esa gente para que otros lo entiendan. Y esto fue lo que sucedió. Estos hombres empezaron a hablar en otras lenguas, ¿sí? Y fíjense, menciona ahí 15 diferentes regiones de gente que estaba en Jerusalén, judíos. La gran mayoría eran judíos que habían llegado a festejar Pentecostés, pero que ya no hablaban hebreo, hablaban otra lengua, ¿sí? Y ellos mismos, dice la Escritura, estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? Y leí un comentario. Los galileos tenían una característica, que no podían pronunciar en otras lenguas ciertas palabras, como que arrastraban la lengua. Es como les sucede a algunos, ¿no? Sobre todo nosotros lo notamos con gente extranjera, con gringos, que no pueden hablar bien el español. Fácil detectamos, es gringo, aunque parezca más mexicano que el nopal, ¿sí? Pero notamos, y decía este comentario, los galileos, por algo especifica Lucas, dice, eran galileos, no podían pronunciar. Si acaso alguno hablaba otro idioma de ese entonces, se notaba. Hay un pasaje, ahorita no me acuerdo, pero me vino a la memoria. Déjenme ver si me acuerdo bien y ustedes me ayudan. Cuando iban de un pueblo a otro y tenían que pasar por un lugar, les hacían una pregunta y les decían: a ver, repite, Shilohet, Shibolet. Y decía, y sabían que esas gentes no podían pronunciar bien esa palabra. Dice, si pronunciaban bien, sabían y les daban chance. Si no, los descubrían que estaban queriendo engañar a la gente. ¿Se acuerdan de ese pasaje en la Escritura? No sé dónde está ahorita, no me acuerdo, pero me vino ahorita a la memoria. Pues algo así era. Ellos eran galileos y tenían una característica al hablar, y sobre todo los galileos eran considerados como gente de bajos recursos y de no mucha cultura. Y por ende, pues era difícil que alguien hablara dos idiomas siendo galileo. Cuando los escuchan a ellos hablar en otras lenguas, y no una sola, cuando menos en 15 lenguas diferentes, que están hablando, dice, ¿cómo estos son galileos? Más adelante se van a dar cuenta, cuando hablan ya las autoridades religiosas con los apóstoles, también se sorprenden, dicen, ¿estos de dónde tienen tal elocuencia? ¿No? ¿De dónde saben todas estas cosas? E inmediatamente llegan a la conclusión, de seguro andaban con Jesús, porque hasta como Él están hablando, ¿no? Entonces, estas gentes se sorprenden al saber que son galileos y están hablando de una manera clara, tangible, en otras lenguas que ellos sí saben hablar y las están entendiendo perfectamente. Pero ¿qué es lo que hablaban? ¿Qué es lo que decían ellos? No estaban orando, no estaban evangelizando, simplemente estaban hablando las maravillas de Dios. ¿Cómo te imaginas que hablaban las maravillas de Dios? ¿Qué expresiones habrían tenido? A ver, empiecen ustedes a decirme de repente, como si ustedes fueran los que están hablando las maravillas de Dios. Háblenme maravillas de Dios. Bendito Dios todopoderoso, ¿eh? ¿Qué más? No hay nadie como tú, Señor. Te damos toda la alabanza. Eres misericordioso, eres grande, eres poderoso, Señor. Todos los hay lento para la ira, grande en misericordia.
eres desde la eternidad hasta la eternidad. Y seguían maravillando al Señor nada más. No llevaban la intención de evangelizar, no le estaban haciendo peticiones a Dios. Ellos estaban declarando solo las maravillas de Dios. Pero eso era suficiente para que los demás quedaran impactados. Y entendían claramente. Y miren, aunque estos judíos y los judíos, digamos, casi era el único pueblo o el único pueblo que se caracterizaba por ser monoteísta, tener un solo Dios, adorar a un solo Dios, pero la gran mayoría de quienes se rodeaban eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Y ellos empezaron a percibir, y quizás otros más, porque no solo asistían a las celebraciones de las fiestas judías, puros judíos. Digamos, había turistas ahí también para estar en la pachanga. No eran judíos. Habla más adelante de algunos prosélitos. El prosélito era alguien que sin ser judío se convertía al judaísmo, adquiría las costumbres de esa religión, incluso se tenía que circuncidar y se unía al judaísmo. Pero había otros que sin ser prosélitos también estaban ahí y hablaban esas lenguas. Entonces imagínense a alguien que pudiera creer en muchos dioses. De repente empieza a hablar de un solo Dios, del único Dios, del Dios verdadero, de todas las cosas que están diciendo de las maravillas de ese Dios, y lo están oyendo perfectamente en su idioma y claramente, cuando quizás en su nación siempre han oído de un sinfín de dioses. ¿Saben cuántos dioses hay en la India? Bueno, casi puedes tener un Dios para cada cosa, para cada persona. Lo único que me gusta de allá es que las vacas son sagradas. Ya el que me conoce ya sabrá por qué. Y estos estaban atónitos, usa la palabra atónitos, estaban maravillados, ¿sí? Diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y cuando estaba revisando esto, me remonté en el tiempo hacia atrás, porque llegó un momento en la historia de la humanidad que todos hablaban una sola lengua. Todos. No había más que una sola lengua. Pero había mucho orgullo en el corazón de los hombres. Y empezaron a dejar de mirar a Dios. Y se estaban enorgulleciendo mucho, por lo que, fíjense, para los avances de ese entonces ya se enorgullecían. Imagínense para el avance nuestro. No, en serio, ya se enorgullecían porque estaban haciendo ya ladrillos y estaban levantando una torre. Y ellos mismos dijeron: hagamos una torre, ¿sí?, para su vanagloria, para identificarnos, para saber en dónde nos podemos reunir, para dónde direccionarnos. Y entonces Dios miró al ser humano y la Trinidad dijo: bajemos, porque el hombre ya se ha corrompido, y confundamos su lengua. Dice: porque estos no van a parar. Y Dios tenía razón. La humanidad no ha parado, el hombre no ha parado de seguir queriendo encontrar su propia gloria. Y entonces Dios confundió la lengua y ahí surgieron muchos idiomas. De modo que las confundo para que ya no se puedan comunicar. Pero ahora aquí como que viene a la inversa. Primero Dios los quiso confundir para que no siguieran en su loca carrera. Ahora Dios los confunde de otra manera, pero para que entiendan. Para que entiendan lo que el otro está hablando en su propia lengua. Aunque no eran de la misma lengua, aunque hablaban diferente lengua, ahora quiero que tú entiendas, aunque este no hable tu lengua, quiero que lo entiendas en tu lengua. No sé si me entienden de tanta lengua que estoy soltando. ¿Sí?
El propósito de Dios era diferente. Ahora quiero que entiendan, porque les voy a mostrar un camino diferente, un camino de salvación, un camino que les va a dar vida eterna. Les voy a dar un regalo precioso también a ustedes. Ustedes que se están maravillando porque ven a estos hombres que algo les pasó, alguna transformación, había un efecto físico que se estaba notando en ellos. ¿Sí? Les vieron las lenguas de fuego. Quizás algunos de ellos percibieron, si no estaban presentes en el aposento alto, pero el ruido fue, el estruendo fue tan fuerte que yo creo que no se quedó en la pura casa, se oyó fuera. A ver, permíteme, Caro, para que se oiga y se grabe. Que estaban congregados, lo señala así la palabra, los 120 en ese espacio. Entonces no era posible que desde ahí escucharan como hablaban, tuvieron que haber salido. ¿Por qué? Porque había más gente fuera. Ciertamente oyeron todos el estruendo, pero todos los congregados salieron para que les escucharan. Así es, porque cuando menos, ¿saben cuántos había? Cuando menos, 3,000. Porque enseguidita, después a partir del versículo 14 va a describir digamos, le llaman el primer discurso, el primer sermón de Pedro, donde se convierte en 3,000. Y cuando menos había esos. Y si los 120 estábamos dudando que cupieran en el aposento alto, bueno, 3,000 menos. Y quizás, ¿se acuerdan cuando estudiamos el libro de Esdras, sobre todo cuando lee la ley? Y cómo tuvieron que ponerse los intérpretes en diferentes lugares para que pudieran estarle diciendo a su vecino y explicarle la ley de lo que se estaba leyendo. Bueno, hagan de cuenta que a lo mejor aquí el Señor hizo algo sobrenatural y empezó a distribuir a los 120 entre toda esa multitud que había. O sea, no se quedaron pegaditos los 120, se tuvieron que distribuir entre los 3,000 que había ahí, para que pudieran estar escuchando cómo hablaban en su propia lengua. Y cómo es Dios, ¿no? Cómo de repente al que habló en cretense se lo llevó a donde estaban los cretenses. Y el que hablaba egipcio se lo llevó a donde estaban los egipcios. Y percibieron todos ellos. Y no sé, no lo describe, pero yo sí me puse a pensar. Y quizás había algo diferente en sus rostros. Aparte de las lenguas de fuego, que no dice cuánto tiempo permanecieron ahí, pero era una señal visible de algo diferente que estaba sucediendo, que ellos no las tenían, solo las tenían unos cuantos, y eran los que estaban hablando en un idioma diferente, en una lengua diferente. Y que esa era la manifestación en ese momento de haber sido bautizados por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, ¿sí? Y estaban teniendo esa manifestación exterior de hablar en otra lengua. En este momento, después vamos a explicar lo que es hablar en otra lengua y lo que es hablar en lenguas, ¿sí? Porque son dos cosas diferentes. Normita. Buenas noches, pastor. Esto como que me lleva a hay un pasaje de la Biblia que habla que Pedro va a la casa de otro, de Cornelio, otro Pedro, pues, y tenía que ir a la casa de Cornelio, y ahí hasta Pedro se queda impactado, y creo que otros que iban con él porque vieron cómo ahí se derramó, Dios derramó el Espíritu Santo, y los que estaban ahí creo que eran, no eran fariseos, como gentiles. Se volvió toda esa familia, pues al escuchar ya el Espíritu Santo, se volvieron con Dios. Algo tiene que ver en eso, ¿no? Sí, es un pasaje que vamos a ver en el capítulo 10, que son de las formas, por ejemplo, en que el Espíritu Santo fue derramado. Acuérdense que Dios le dio o le dijo a Pedro: a ti te doy las llaves del reino, y las llaves sirven para abrir y para que la gente entre. Aquí la gran mayoría, y si no es que fue su totalidad, pero la gran mayoría eran judíos. Después en el capítulo 10, bueno, en el capítulo 8 vamos a ver
que se cumple lo del versículo de Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén. Ahorita están en Jerusalén, después en Judea, después en el capítulo 8 vamos a ver que se alarga hasta Samaria, y en el capítulo 10 vemos que llega a los gentiles con Cornelio, y ya después al final del libro vemos que llega hasta Roma, ¿sí? Entonces ahí lo vamos a ver, pero es el mismo poder, el mismo bautismo, pero con una manifestación diferente. Porque aquí esta manifestación del capítulo 2, ¿sí? Hay muchos que dicen así, fue como interpretar, o más bien traducir una lengua, y tienen en un sentido razón. Estaban traduciendo, es como cuando ha venido aquí nuestro hermano Denis y nos predican en francés y viene una traductora, ¿verdad? Y lo que él va diciendo lo repite o está traduciendo casi literal lo que está diciendo. Eso es una traducción. Aquí, aunque no hubo traducción, sino hubo un lenguaje, pero en el idioma que otro entendía, ¿sí? Ya las lenguas angelicales, lo que vamos a ver después, o lo que la Escritura manifiesta como un bautismo en el Espíritu Santo, no se repite este hecho, válgame la redundancia, de Hechos 2. No vamos a ver ningún otro pasaje que se vuelva a repetir esto, donde alguien es bautizado en el Espíritu y habla en lenguas que el otro entienda. Y esas lenguas nadie las entiende. Las lenguas de un bautismo en el Espíritu Santo, digamos de manera actual, solo se dio en esta primera ocasión, por las circunstancias que ahí estaban. ¿Por qué? Algunos dicen, ¿por qué? No sé. Dios es soberano, porque no vamos a encontrar otro registro en la Biblia que haya un acontecimiento igual que este, donde los demás entiendan cuando alguien que se le derramó el Espíritu Santo empieza a tener una manifestación de hablar en lenguas. Ya las demás no son traducibles, pero sí son algunas que habla acerca del don, y esa es otra cosa, el don de lenguas, que no es una traducción, pero sí hay una interpretación del don de lenguas. No me quiero meter ahorita hasta todo eso, quiero seguir sobre eso. Nada más vayan anotando ahí sus dudas que les estoy generando. Bueno, pero si tienen preguntas o comentarios de estos, con toda confianza, ¿eh? A ver, permíteme, Caro, que venga. Aquí con Caro, por favor. Es que recién leí Jueces y es en el capítulo donde Jefté es juez y tiene problemas con los de Efrata. Entonces querían pasar a Galad, y entonces los de Galad les decían, a ver, pronuncia Shibolet, y entonces los cachaba porque los de Efrata no podían decir Shibolet y decían Sibolet, y entonces ¿por qué? digo, Porque es en Jueces, nada más hago la aclaración. Porque eran de otra región. Imagínate tú que le digas a un norteamericano, di Parangali, ni yo lo sé decir, Parangalica. Bueno, eso, Parangalica. Fíjense, ni a un mexicano lo sabe decir. Y luego le vas a poner a decir un trabalenguas, ¿no? Bueno, no lo va a poder decir, ¿verdad? Era parte de lo que decíamos, que estaban sorprendidos porque por eso les hacen o se preguntan ellos mismos, ¿y estos que son galileos, qué onda con ellos, no? Hablan claritamente, es bien entendible este idioma que se supone que ellos no deberían, aunque lo hablaran, pronunciarlo tan perfectamente. Y por eso su reacción era de asombro, ¿sí?, de maravillarse, ¿sí?, porque los oían hablar de una manera perfecta. Y decían, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza a describir todos los que eran los partos,
los medos, los elamitas, los que vivían en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en África, más allá todavía de Cirene, romanos residentes, y eran tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y los oímos hablar en nuestras lenguas y vuelven a mencionar las maravillas de Dios. No estaban hablando cualquier cosa. Quizás a lo mejor ellos mismos no sabían ni lo que estaban diciendo, no trataban de impresionar, pero Jesús ya había dicho, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ellos a lo mejor, aunque no entendieran lo que estaban hablando de lo que traían en el corazón. ¿Sí? Y tú te imaginas 10 días, imagínate que hoy hago una convocación. Nos vamos a estar a partir de hoy, ¿cómo estamos hoy? A 6. Hasta el día 16, hermanos, todos los que estamos aquí. Nos vamos a quedar y nada más vamos a estar juntos, unánimes y orando. Y todo ese tiempo vamos a estar aquí nada más así buscando el rostro del Señor. No nos vamos a mover de aquí. ¿Te imaginas qué ambiente espiritual se ha de crear en una situación así? Ellos habían estado ese tiempo. ¿Cómo crees que ha de haber estado su espíritu, su corazón tan lleno de Dios? Sí, habían visto a Jesús resucitado y lo habían visto ascender al cielo, ¿sí? Y se quedaron con esa imagen, ¿sí? Con eso en su corazón y con la promesa también del Espíritu Santo y con lo que le dijeron los ángeles, que este mismo Jesús, así como lo vieron que se fue, así mismo va a venir. Y tenían todo eso, estaban llenos de Dios. ¿Sí? ¿Algún día tú te has sentido lleno de Dios? Que pase lo que pase, a lo mejor te pudieron haber en ese momento corrido de tu trabajo y dices, no hay bronca, el Señor no me va a dejar. Y te asombras, ¿no? O la gente se asombra, oye, ¿qué le pasa? Lo acaban de correr de su trabajo y está como si nada. Bueno, porque está lleno de Dios. Sabe que Dios es su proveedor, sabe que no lo va a dejar. O cualquier otra cosa, te acaban de declarar cáncer, no importa, hombre. Dice la Escritura, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor vivo, muero. Si hasta que vivamos o oramos somos del Señor, ¿qué me va a apartar del amor de Dios? ¿Crees que puede ser posible eso cuando estás lleno de Dios? Sí, hermano. Sí, hermana, puede ser posible. Nada te va a mover. Y estos hombres estaban así, llenos de Dios, anunciando todas sus maravillas. No podían tener otro lenguaje más que de alabanza, de glorificar a Dios, de exaltar a Dios. No había otra forma en que se pudieran estar expresando. Y claro, esto para la gente común, para la gente que no camina así, pues les cae de extraño. ¿Y qué tienen que pensar? Otra vez dice, estaban todos atónitos en el 12 y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué esta manifestación? ¿Qué se nos querrá decir con esto que está sucediendo? Y por allá salen unos de esos críticos, de esos que solo ven el lunar, de esos que solo ven las manchas, de esos que son bien negativos, de esos que aún cuando despiertan de un desmayo dicen que no despiertan en sí, no vuelven en sí, sino vuelven en no, de tan negativos que son. Salieron unos diciendo, están borrachos.
Estas son manifestaciones de gente borracha. ¿Sí? Le entraron mucho al mosto. No les hagan caso. Preguntas. Porque ahorita vamos a dar mosto, vamos a celebrar la cena. Levanten su mano quien no ha sido bautizado en el Espíritu. Pocos en realidad. A lo mejor puede ser hoy. Anhélalo. Porque a lo mejor hoy estamos escuchando parte de las maravillas de Dios, lo que hizo en el tiempo pasado. Pero la Escritura es clara. Dice que Dios no cambia, ni siquiera tiene una pequeña sombra de variación. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo mañana. Y lo que hizo antes lo hace hoy también. No deja de hacerlo. Y a veces Él está queriéndonos bendecir de esta forma. ¿Le pueden pasar el micrófono a Beto, por favor? Y puede ser hoy, hermano. Deséalo de todo corazón. Sí, yo recuerdo que mis hijas, desde hace tiempo que han escuchado este tema, han deseado y ellas oraban y ellas le pedían al Señor que fueran bautizadas con el Espíritu y por una o por otra razón no sabíamos o no lo recibían, no se daba esa manifestación de hablar en lenguas. Y en estos días, en los jueves, tanto Rebeca como Daniela me platicaron y me confirmaron, me dijeron: papá, recibí. Y también días antes Tamara me había dicho que había tenido un sueño y me explicó el sueño y dice que a partir de ahí comenzó a hablar en lenguas, a tener eso. Y pues a veces este tema, algunos como que sienten algunas dudas, ¿no? Y es natural. Y es importante que preguntemos, es importante que cada uno pueda pues decir exactamente, porque pudieran tener confusión de creer que pues va a llegar el Espíritu y te va a mover y no pierdes el control, no pierdes tu autonomía de querer hacer las cosas. Entonces sí es importante que preguntemos y que digamos, pero aquí la clave es desearlo, porque se combina con lo que quiere el Señor y el Señor también desea que tú lo tengas. Entonces esa es la forma en la que el Señor obra y se lleva a cabo, ¿no? Gracias Beto. Y en sí la Escritura, digamos, no nos pone requisitos específicos para recibir el Espíritu Santo. Pero entre todo lo que alcanzamos a ver y parte de lo que comentamos, hay algo que me llamó a mí la atención de cómo estaban estos primeros discípulos, juntos y unánimes. A veces el pleito, la diferencia con otro, la incomodidad, la insatisfacción, la crítica, la murmuración, quizás pudiera ser un elemento por el cual no recibimos, no porque Dios no nos los quiera dar, sino nosotros podemos poner una barrera. Y necesitamos estar bien unos con otros, no guardar nada en nuestro corazón, amarnos, perdonar. Y mira, a lo mejor no es aquí, en este lugar,
porque hay muchas experiencias que otros los han recibido en otro lado. Mi hija no lo recibió aquí, lo recibió en su recámara solita. Un día en la noche, ella empezó a hablar en lenguas. No me acuerdo si me despertó en ese momento estaba llorando gozosa, ¿sí?, de la sensación que tuvo, porque también hay una sensación, no solo es el que hablas, algo sucede en tu interior. Una sensación de gozo, de alegría, de paz. No sé, a veces describir lo espiritual en palabras es difícil, pero les puedo asegurar que el que lo ha experimentado lo entiende perfectamente bien qué es lo que pasa. Así que solo pídele a Dios, y como decía Beto, no tengas temor. Abre, porque necesitamos esta experiencia, ¿sí?, como punto de partida para todo lo demás, ¿sí?, para las cosas que a veces con las que hemos luchado y batallado y no hemos podido dejar, y que ahí están molestándonos, ¿sí?, y que venimos arrastrando de tiempo, y que luchamos con ellas y hasta nos desesperamos y le decimos: Señor, ya quítame esto. Bueno, a lo mejor nos hace falta el poder. Por eso anhelémoslo, hermanos. Vamos a orar y les voy a pedir, levanten su mano los que dijeron que no han recibido el Espíritu Santo. Y les voy a pedir a los que ya lo han recibido, siéntate aquí, Dani. Tú que estás levantando la mano, hija, siéntate, para que también oren por ti. Porque también es para los niños, hermanos. Tristemente, hace poco, un niño empezó a hablar en lenguas y su papá le dijo: ay, ¿qué es esa payasada? No, hermanos, la Biblia no dice que sea exclusivo para los adultos. Y me dio gusto que mi nieta ahorita levantara la mano y dice: yo quiero recibir. Y los que ya lo han recibido, les voy a pedir que pasen con los hermanos, que levanten su mano para que oren por ellos, y vamos a orar por ellos. Este puede ser el día, este puede ser el momento en donde Dios quizás te quiera bendecir. Levanten su mano los que no han recibido el bautismo en el Espíritu, y los que tengan fe, acérquense a ellos, impónganle las manos, ¿sí?, y vamos a guiarlos en una oración, y vamos a pedirle a Dios. Allá atrás está Zaira también, ¿sí? Vayan con Zaira, por favor, y vamos a pedirle a nuestro buen Dios que traiga en esta noche el derramamiento de su Espíritu Santo. Señor Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque tus promesas tienen un tiempo de cumplimiento. Y si hace muchos años habías anunciado por boca del profeta Joel que llegaría el momento en que derramarías tu Espíritu sobre toda carne, y nuestros jóvenes hablarían profecías, nuestros viejos tendrían sueños, Señor, y tú ibas a hacer hablar a tu pueblo en una lengua extraña, quizás en lengua de tartamudos, con sonidos indecibles. Señor, y ve a tus hijos. Ellos levantaron su mano con el anhelo de que en esta noche, Señor, tú puedas descender sobre sus vidas por medio de tu Espíritu y los bautices. Dale, Señor, la oportunidad. Dales el poder expresar en un lenguaje que ellos no entiendan, pero que traiga una sensación de paz, una sensación agradable a sus vidas, aunque sean otras lenguas. Bendice, Padre, bautiza. Hablen en lenguas ahí con ellos, hermanos. Oh, Rabashakak, Rabasatatai, oh, Rabasatatai, Shabarabasa, oh, Rabatatai, oh, Rabashatsasai, Riabasatatai,
Oh, Rabasasai. Kuburabashi. Oh, Rabasakatai. Uribasai. Recibe de parte de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos. En este lugar, Espíritu Tu Santo, Santo, te necesito. manda tu Fuego fuego a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi todo. Espíritu Santo, en este lugar. Espíritu Santo, en este lugar. Espíritu Santo. Los invito a que meditemos en este momento también tan importante que es la Cena del Señor. No celebramos ya la Pascua, ya no es, esa es una celebración judía, completamente judía. Y la celebración de los judíos es recordar que fueron liberados de Egipto, que salieron de la esclavitud. Y lo que nosotros celebramos es que el Señor nos rescató de la vana manera de vivir, de el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Nosotros ahora podemos vencer ese pecado. Por eso la importancia de estar llenos del Espíritu, de ser bautizados con el Espíritu, de empezar a ver en nuestras vidas ese poder del Espíritu Santo. Y es muy importante lo que decía el pastor Chucho. Muchas veces lo que impide pueden ser cosas que nosotros mismos estamos practicando o no hemos dejado por alguna razón. Y es importante que estemos nosotros pidiéndole a Dios constantemente que Él traiga esa llenura, ese poder a nuestras vidas y que nosotros podamos empezar a ver y que la misma gente empiece a ver en nosotros un cambio, una transformación, algo diferente. El Señor oraba al Padre y le decía: Señor, te pido que sean uno, como tú y yo somos uno. Y eso es muy importante, que existe entre nosotros, unidad, que entre nosotros no haya diferencias, que no haya nada como para que tú dejes de hablarle a alguien. Eso no debe de existir en medio de nosotros. En el mundo es muy fácil decir: ya no me hables, o le pones la ley del hielo y dices: ya no te hablo, ya rompes. Pero aquí en la iglesia eso no es posible. Es simplemente, eso no se puede hacer. Nosotros como cuerpo debemos ser uno solo. Debe haber esa unidad, y para eso debe haber perdón, debe haber reconciliación, debe haber amor, debe haber aceptación, debe uno olvidar que te hizo, que fulanito te quedó a deber, y lo que sea, no importa lo que tu hermano en algún momento te haya hecho, porque estamos hablando de lo que Cristo hizo a favor de nosotros, y lo que Cristo hizo fue perdonarnos, limpiarnos de todas
nuestras transgresiones y de toda nuestra maldad. Él nos perdonó y si Él lo hizo, lo tenemos a Él como ejemplo para nosotros imitarlo y poderlo hacer con el que nos ofenda. Entonces, ese es el propósito de estar recordando constantemente la senda, de saber que el Señor nos salvó, que el Señor ahora nos hizo sus hijos, que ya no somos más esclavos del pecado, ahora le pertenecemos a Cristo, somos una familia en Cristo, somos uno en Cristo. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros participemos del pan y del vino. Y que esto nos permita avanzar en la unidad, en la comunión, en una común unión, ¿sí? De unos con otros. Nadie esté resentido o mal con nadie del cuerpo. Somos una familia, somos un cuerpo. Y el apóstol Pablo por eso pone esta analogía del cuerpo, porque mi mano no le puede decir al cerebro que le manda la orden que cuando va a tomar algo, no puede decir, tómalo tú. Mi mano se estira y toma lo que el cerebro le dice que haga, porque así funciona. Hay una coordinación y todo funciona correctamente. Cuando la mano ya no quiere obedecer al cerebro, pues es porque se está secando, es porque ya no funcionan, ya no tiene vida ese brazo, y entonces empieza a secarse, a enflacarse y a podrirse, ¿sí? Pero así funciona el cuerpo. De repente vemos que una parte del cuerpo que ya no está funcionando está hasta tomando otro color. Por eso nosotros debemos pensar en estar bien unos con otros. ¿Sí, mis hermanos? Y es una bendición cuando alguien que en algún momento estuvo mal y decide estar bien. Eso solamente es movido por el Espíritu. Cuando el Espíritu te dice, ya estate en paz con todos, ya olvida, deja de pensar en lo que te hicieron, deja de pensar en eso, perdona, olvida y está bien con todos. Eso proviene de Dios, esa es obra de Dios. Entonces, con esto es con lo que les invito a que participemos del pan y del vino. ¿Me ayudan, por favor, los que gusten? Ya iba a decir